Un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo de Diario Basta de Grupo Cantón y estamos aquí en el programa Discusión. En esta ocasión nos acompaña el copresentador Daniel Samperio y como bien saben tenemos a una figura muy polémica en el mundo de las conferencias matutinas, las mañaneras del presidente. Tenemos aquí acompañándonos a mi gran amigo Damián Duarte. Demian Siempre se me confunde. El otro día me tiraron hate común, en redes pero sociales. No te preocupes. Hasta Hugo López Gatell se confundía. Sí, hasta que le tengo que decir, Hugo es Demian con una E, ¿no? Sí, así es. Entonces, no, pero todo bien. Se confunden. Es que tenemos, en el mundo artístico, tengo dos colegas. Es Demian Bichir y Damián Alcázar. Okay, y entonces es común que ellos dos los confundan también. Entonces es así como moneda de uso común. Pero muchas gracias por la invitación, querido Diego, Daniel, un gusto estar aquí y muchas gracias a Grupo Cantón, al Diario Basta, a Tabasco Hoy, bueno, dicen que los sonorenses y los tabasqueños nos parecemos en algo, ¿no? Sí. Seguramente porque los extremos se tocan y estamos de extremo a extremo del país, ¿no? Nosotros noroeste, ustedes sureste, pero con mucho gusto. Y con costa, los dos estados, etcétera. Hace calor, nos gusta la cerveza, ¿verdad? Nos gusta el béisbol, bueno, pues tenemos mucho en común, ¿no? ¿Verdad, mi estimado amigo? Mujeres guapas. No, pues qué te puedo decir, pero las sonorenses son muy particulares en todo el país, ¿eh? Pero bueno, lamentablemente no podemos abrevar en esos temas cuando estamos delante de ustedes. Sin embargo, hay un tema que me gustaría conversar con Demian al respecto de nuestro interés en común, que es la economía mexicana. Mi estimado Demian, mi estimado Daniel, aquí hay algo muy importante que es la elección que se va a llevar a cabo del gobernador del Banco de México. En atención a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido que no va a repetir su periodo Alejandro Díaz de León. ¿Tú cómo ves esto, mi estimado Damián? ¿Cómo lo ves tú, mi estimado Daniel? El contexto de la nueva elección del próximo gobernador. Suenan muchos candidatos. Recientemente Gerardo Esquivel puso un tuit todo nervioso de que no anduvieran haciendo grilla. A mí no me inviten, ¿no? Ajá, pero suena mucho a Arturo Herrera. Incluso varios columnistas lo han manejado. ¿Cómo lo ves? Casi cuando le preguntaron por el perfil y el presidente dijo es que va a ser alguien que está a favor de la economía moral y va a ser alguien con un perfil humanista. Y dije, no, yo estaba pensando, porque ahí estaba yo en la mañanera. Como el consentido del presidente. Dije, Arturo Herrera, ¿no? O sea, no hay otro. No, y yo creo, fíjate, respondiendo a tu pregunta, yo creo que poniéndonos así religiosos es justo y necesario, okay, como dicen en las misas de los domingos. ¿Por qué? Porque Alejandro es el perfecto neoliberal, ¿no? Viene de gobiernos emanados del PRI, tuvo su nombramiento después de pasar por instituciones como Nacional Financiera, y al final de cuentas su presencia en Banco de México, si bien ha sido funcional en esta época de arranque de lo que es el proyecto transformador del presidente López Obrador, ya no es requerida. Y precisamente para la segunda fase de su administración, el presidente necesita a alguien que encaje perfectamente en su visión. Yo leí, seguramente tú también con mucha atención, su libro Hacia una nueva economía moral. Es correcto. Que lo tienes hasta dedicado, ¿no? Sí, claro que sí. Con amor, además. Porque amor con amor se paga. ¿Qué te puso, Ajá, eso, exactamente. Con todo mi cariño, así, varias veces, Andrés Manuel, ¿no? Entonces, así es. Está dedicado para mí y para mi mujer, para Brisa. Qué interesante, entonces, qué padre. ¿Cómo es. Te lo dedicó? Fíjate que... Digo, como paréntesis, dato cultural aquí para nuestro invitado. Tengo cómplices en todas partes, y en Palacio también. Okay, entonces, por ahí, al interior de los pasillos de Palacio está permitido decir el sí, más no el quién. Entonces, el qué, más no el quién. Pues alguien le dijo al presidente, yo llegué con la primera edición, de hecho, qué padre, de la economía moral. Ajá, y por ahí alguien después de la mañanera, que se lo estuve mostrando al presidente, fue atrás de él y le dijo, señor presidente, pide de Demian que se lo dedique, con todo mi cariño. Mira. Así es. Qué padre, ¿no? Así es. No, sí, es fabuloso, y el libro está muy bueno. Entonces,
Volviendo al tema, no encaja pues Alejandro Díaz de León con esta lógica. Ha encajado en esta primera fase, controlando factores, controlando factores, garantizando estabilidad del tipo de cambio, garantizando de alguna manera lo que tiene que ver con los controles inflacionarios, que es el objetivo del Banco de México, bajando las tasas de interés cuando ha sido necesario, que es otro de los ejercicios que él tiene que hacer, pero creo que no da para más, ¿no? Y su gubernatura del Banco de México, al final de cuentas, tiene ya pues un desgaste, y al final del día se tiene que ir, podremos reconocerle un buen trabajo, pero ya se ocupa de otro perfil, ¿no? Don Demián, pero entonces, ¿qué esperaría el presidente del nuevo presidente? O sea, ¿cuál es el objetivo a futuro o mediano y largo plazo como para hacer este cambio? Creo que ajustar más los controles en lo que tiene que ver con la inflación. Es un objetivo primordial. Hemos visto en esta fase que tiene que ver con el recalentamiento de la economía, el rearranque, que la inflación se ha descontrolado un poco, ¿no? No en niveles desmedidos, pero pues sí, cuando también dices, por la pandemia. Cuando dices que el objetivo es 3% y lo traes al doble, bueno, pues efectivamente que sí es un asunto de observar. Y mira, Daniel, el tema es que yo tengo claro el origen del problema, ¿no? El origen del problema tiene que ver con el incremento en uno de los combustibles, que es el gas LP. Yo he visto todo ese proceso de encarecimiento y tuvo que ver mucho con factores externos, también tiene que ver con cierta política de Pemex, que es el actor preponderante en ese mercado, pero lo que mucha gente no entiende es que es un combustible tan simple como el gas LP, del que por cierto México es el séptimo consumidor a nivel mundial. Bueno, pues está prácticamente en todas las cadenas de valor, y tiene una incidencia fuerte sobre el costo de la vida. Porque uno podría pensar, pues, ¿qué tanto te puede encarecer si es para la cocina? No, es que sí, la parte más visible es que está en la cocina, pero está metido en la industria automotriz, en la industria del plástico, pero ojo, más importante, está metido en la producción de huevo, en la producción de cárnicos tan sensibles como el pollo, que es la principal proteína que consumimos los mexicanos, y en la producción de puerco. Entonces, el gas LP realmente, más que la gasolina, tiene una incidencia fuerte. ¿Consideras que más que la gasolina de gas? Más, y si yo te digo que la gasolina se ha mantenido en control, pero el gas LP tiene un aumento de abril del año pasado a abril de este año, para cerrar el ciclo en ese momento, que tiene un incremento del 32%, es decir, 10 veces más que el objetivo de la inflación, tiene una incidencia fuerte, ¿no?, sobre lo que es el ¿Qué ha comentado el presidente? presidente que ha sido por la ambición de los empresarios gaseros, lo podemos llamar así? Y Sonora tiene un tema muy elemental, ¿no? Tú lo has denunciado varias veces. Varias veces. Y Ricardo Sheffield te decía, yo lo atiendo, y todo el tema, ¿no? Conozco el tema a fondo, ¿no? Hermosillo en particular, que es donde yo vivo, es un mercado muy peculiar, porque es un mercado donde hay una empresa que es el actor grande, y es Grupo Zaragoza. Grupo Zaragoza simula tener competencia, pero no es cierto, pues. Tiene 5 empresas con distintos nombres, pero las 5 y todos son de los hijos o de los sobrinos. No, es un monopolio perfecto. Todas son del mismo dueño. Y hay un actor separado que es Grupo Pagasa, ¿no? Y al final de cuentas, lo que encontramos es que se ponen de acuerdo como cártel para ponernos el precio, ¿no? Entonces no hay competencia. Eso de la libre competencia es una falacia. Allá. Sheffield me dio la razón en ese caso, y también en el caso de Chetumal, en Quintana Roo. Pero en el resto del país se puede pensar que hay mercado. Pero fíjense, es interesante porque a partir de que yo puse el tema en la mañanera, y a partir de que el presidente lo tomó y que me dijo, oye, pues sí tienes razón, está el precio del gas, es el único que está fuera de control, porque la gasolina y la energía eléctrica están bien, también el diésel, bueno, pues me dijo, pues eso sí calienta, ¿no? Y entonces dijo, pues vamos a tomar medidas. Y de hecho, debo decir, y no es por presumir, que los precios del gas han bajado. De abril a la fecha, en todo el país. Han bajado, no lo suficiente, ¿no? Porque yo tengo bien analizado el tema, y en lo que va del año, al cierre del cuatrimestre, bueno, habíamos tenido incrementos del 12%. De abril a la fecha se logró una incidencia de baja de alrededor del 4%, es decir, nos siguen quedando a deber todavía por arriba de la inflación, una cosa así como 5 puntos, ¿no? Entonces, y eso ha sido el factor de encarecimiento. Ahora, si lo ponemos a un año, que es como se tienen que medir las cosas, el incremento es del 29%, ya restándole la baja, ¿no? Entonces, es un tema importante y sensible. He dejado al presidente descansar del asunto, pero ahora volviendo para cierre del mes de
junio vamos a retomarlo, porque sí, él hizo un compromiso de que iba a anunciar una política pública. Incluso más concesiones en caso de que no... Más concesiones, pero también un subsidio al precio del gas. Y también... ¿En Sonora? En todo el país, en todo el país. Pero también lo que tiene que ver con el actuar de Pemex. Pemex, hay que decirlo, es el actor preponderante de ese mercado. Gas. Es decir, Pemex les vende a los gaseros el 55% del gas que existe en el país. Y los gaseros importan, por ejemplo, Grupo Zaragoza importa directo de Texas. Por la cercanía también. El restante 45%. Sin embargo, la verdad es que si Pemex le bajara un poquito nada más el precio del gas, un poquito, 50 centavos por litro, tendría una incidencia fuerte al respecto del precio al consumidor. Y también con eso se vendría, o sea, no incurre, ¿sería un subsidio o incurre, o sea, merma ganancia? Pero es que la ganancia es muy alta, esa es la verdad. Y la verdad es que para Pemex el negocio del gas es así como... Cada minuto. Sí, es un asunto así como quitarle un pelo a un gato. Entonces, en realidad es un asunto en donde tú dices, bueno, pueden hacerlo, el gobierno tiene la capacidad y las herramientas para hacerlo, es simplemente cosa de que se pongan de acuerdo, o más bien de que el presidente les diga, háganlo, ¿no? Ok, sí, porque en muchas ocasiones es correcto que tiene que tocarse o darle coscorrones a los secretarios para que se pongan a trabajar. En las conferencias matutinas anteriores yo me he dado cuenta de que le han cargado la mano mucho a Luisa María Alcalde, por el tema que no ha atendido a distintas personalidades. La reina de los chairos, le digo yo. No, y es que Luisa María pues tiene su propia agenda, pero sí tiene que entender la secretaria. No. Tiene que entender la secretaria que no se manda sola, pues, y quizá hay una instrucción de parte del presidente. Qué interesante. El asunto lo tiene que atender. Ahora, ahí te va. El presidente dijo que después de las elecciones va a haber cambios en el gabinete. Eso está muy interesante. Y Luisa María creo que es de los que van a salir. ¿Crees? Del gabinete. ¿Salir o mover? Bueno, moverse, ¿no? Moverse a una instancia que le sea un poco más cómoda, más ad hoc a su perfil. Pues, yo conozco a Luisa María, sé de dónde viene. Es del norte, creo, la familia, ¿no? No necesariamente, pero de alguna manera ellos son una familia que por la que la 4T corre fuerte por sus venas, ¿no? Y bueno, es obvio que Luisa María está muy chava, ¿no? Es casi de tu edad. Más es o menos. Casi pudiera ser partido para Luisa María. Digamos, ya ves que tiene muchos galanes, ¿no? ¿Verdad? Que la Rosa... Había rumores de que había morías con López-Gatell y cuánta cosa, pero esto ya parece un programa de Pati Chapoy, pero ¿qué decías? Esto está interesante. Entonces, pero el asunto es que Luisa María tiene otro perfil. No me gusta ella para secretaria del Trabajo, pues la veo más en áreas que tienen más que ver con la política, quizás en una subsecretaría en gobernación, quizás en una posición así más de relaciones públicas, más que en una posición, porque, insisto, decimos que es la reina de los chairos, porque Luisa María tiende a ser muy radical. Y en la Secretaría del Trabajo, muy de izquierda. Y en la Secretaría del Trabajo no necesitas un perfil que sea así. Tan pues necesitas alguien más conciliador, que se sienta con los sindicatos de perfil priista, que se sienta con los patrones de la Coparmex. Y si tienes a una chaira de entre todos los chairos ahí, pues obviamente que la combinación es explosiva, ¿no? Es decir, ¿buscarían un perfil más maduro, de mayor edad? Yo creo que tiene sí. que ver yo creo que más maduro, de mayor edad, pero también más conciliador, más la palabra exacta se me escapa. Diplomático puede ser, más así, que entienda que las cosas tienen que caminar y que la transformación del país no se logra de un día para otro, ¿no? Okay. ¿Quién considera que podría ser inamovible? En el gabinete de López Obrador, López Obrador. La verdad es que todos son piezas de cambio, ¿no? Creo que Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, mucho más al calor de lo que tiene que ver con el manejo de la compra de las vacunas y con las relaciones internacionales. Es obvio que México tiene muy buena relación con Estados Unidos, pero también tiene una excelente relación con Rusia, con China, con India y con Argentina, por supuesto, y con Bolivia. Entonces creo que ha hecho un gran papel
papel. Entonces, si me preguntaras quién es inamovible, pudiera ser él, pero igual a él yo vería en un momento dado que lo un movimiento, ajá, un enroque, ¿no? A lo mejor pudiera ir a dar a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Sería muy interesante movimiento. Sería interesante, exactamente. Veo yo a una, ya que hablo de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la veo bien, pero la veo gastada. Por su edad, y por su posición, y de alguna manera pues es el elemento, aunque Marcelo no hace malos quesos, creo que es el elemento fifí dentro del gabinete, ¿no? Doña Olga. Entonces de alguna manera ella está sujeta a muchas tensiones y muchas presiones. Ahora, Marcelo se mantiene y está dispuesto a poner el lomo así para recibir todas las presiones y tensiones que sea, porque él quiere ser presidente de la República, ¿no? Eso es un hecho. Así es. Doña Olga no. Pues nos lo dijo en una conferencia. Ajá. No sé si tú llegaste a cubrir alguna conferencia claro de la ministra en retiro. Muy interesantes conferencias, ¿no? Ajá, sí nos ponía como que en jaque la secretaria de Gobernación. Dale. Incluso, bueno, yo la ponía en jaque a ella. Sí. Pero sí refirió incluso a una pregunta que yo le contesté a doña Olga, referente de una mujer en la silla presidencial. Debo admitir que le ganó el ego a la secretaria de Gobernación, porque cuando yo le pregunté, secretaria, ¿usted consideraría viable que una mujer fuera presidenta de México en el 2024? Y Olga agarró y, como es característico, se sumó al ego y dijo, no, yo ya estoy muy grande y quiero cuidar a mis nietos. Yo sí protesto. Ajá, pero la pregunta no era dirigida para ella, era dirigida para otras personas. Claudia pero Sheinbaum, bueno, ¿no? iba por ahí el tiro. O en una de esas, yo veo a Marcelo y a Claudia Sheinbaum. y en una de esas Rosa Isela, si nos descuidamos, ¿eh? Rosa Isela, no. Es muy amiga del presidente. Puede ser, pero no. Mira, para empezar, tiene que arreglar el desorden que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, ¿eh? ¿Crees? Por más que haya logrado un punto de inflexión con los datos del mes de abril, la verdad es que los datos del mes de marzo mostraban que estaba cayendo ella en una situación de descontrol. Tú sabes, ¿no? Tú eres economista, yo no, pero soy experto en temas económicos. Economista guanabí, dicen. Y el asunto es que tengo una compulsión por la estadística, ¿no? Entonces, cada que me caen las tablas de ella, las analizo y las reviso y hago una prospección. Y bueno, detecté yo que precisamente entre febrero y marzo tuvimos un incremento del 32% en la cifra de feminicidios, ¿no? Y que tuvimos un 12% en la cifra de homicidios. Ahora, logró abatir bajar, ¿no? de lo que es de abril a mayo, pero digamos un mes no hace primavera, ¿no? Aunque estemos en plena primavera. Es decir, se necesita realmente una tendencia definida. Y bueno, yo vivo en un estado que padece violencia, ¿no? Sonora. Gobernado por la gobernadora Claudia Pavlovich, a la cual le mandamos un saludo fraterno, ¿no? Por la Clau. Entonces, el asunto es que, en efecto, ¿no? En Sonora mataron a un candidato, que creo que fue el homicidio más notorio político, ¿no? Ahora en las campañas, a Abel Murrieta. Y tengo... Mi teoría es que a él lo mataron por razones personales, no por un asunto político. Ajá, porque él fue procurador de justicia de Sonora durante el gobierno de Eduardo Burs, ¿no? Todo el gobierno de Eduardo Burs y la mitad del gobierno de Guillermo Padres, es decir, del 2003 hasta el 2012 se echó ahí en la hoy Fiscalía General de Justicia, y obvio le tocaron momentos delicados. Algo que omiten, por ejemplo, algunos, es que hubo una época en la que incluso mataban policías en Sonora. Y se puso muy fuerte el ambiente de tensión. Entonces, a él le tocó pues confrontar a estas organizaciones del crimen organizado que siguen presentes y vigentes en Sonora. Entonces yo creo que tenían algo pendiente con él. Y en Sonora, bueno, tenemos 3 o 4 o 5 focos rojos, ¿no? Entonces no podemos decir que estemos contentos con el papel de Rosa Isela, porque mira, tenemos ya desde hace tiempo Cajeme, Navojoa, ¿no? Que es una zona que se disputan grupos del crimen organizado, que le disputan más bien al cártel de Sinaloa. Ahí están queriendo meterse. Y es una zona natural y consustancial para el cártel de Sinaloa porque está anexo, pues, está Nabolato, está Navojoa, está Cajeme, ¿no? ¿Nabolato es la tierra del Chapo, no? No, el Chapo es del mero Badiraguato, ¿no? Badiraguato. Pero de alguna manera Nabolato, Culiacán, Mazatlán, es un centro de operaciones
complicado, sus territorios, ¿no? Bueno, tenemos además de ese Guaymas Empalme, que es otro teatro que también corresponde al cártel de Sinaloa, que también se lo han estado peleando. Súmale la situación en donde surge un nuevo cártel en Sonora, que es el cártel que encabeza Caro Quintero, el cártel de Sonora se llama ahora, y que está pues ahí aferrado al territorio que está en Caborca, Sonoita, y que quiere meterse a fuerzas, y esto origina la violencia, a Santa Ana y Magdalena. Entonces es un escenario de confrontación permanente, ¿no? Y con la presencia de la Guardia Nacional, pues no se ha podido resolver. Con Durazo se calmó un poquito. Pues Durazo era de Sonora, yo creo que también eso ayuda bastante. Se calmó un poquito, pero luego le pusieron esta situación en donde cometieron pues una masacre ahí en su tierra, ¿no? En Bavispe, y entonces eso calentó. Eso calentó los ánimos. Entonces, ahí, ¿no? Pero estábamos hablando del gabinete, ¿no? Sí, es que nos vamos en estas conversaciones que sostenemos. Pues efectivamente el tema del gabinete, de todos estos cambios venideros, dicen que el oficio de profeta es peor que el de pronóstico del tiempo, porque nunca le atinas, Como una bola de cristal. Ajá, pero... Consulto a veces. Diría el presidente de ya sabes quién, es la fuente de Demian aquí para saber los cambios en el gabinete. Habrá que ver cuáles son. El presidente ya comentó que van a ver, pasando las elecciones, entonces... habrá que esperar. Por otra parte, mi estimado Damián, y en parte con esto que decías del gabinete y de la conferencia de prensa y de la evolución que están teniendo todos los medios de comunicación, voy a destacar una frase que comentó el presidente de la República en estos días, en la cual decía que antes habían 80 medios en el país, vamos a poner 5,000 en el mundo, por decirlo así. Hoy tenemos un medio en cada persona con el aparatito, porque tenemos 50 millones de personas que tienen acceso a un teléfono, se vuelven un medio de comunicación. Algo que tal vez nuestros compañeros periodistas, en todo sentido, no singularizo, pero sí pluralizo, no lo tienen concebido en la conferencia de prensa, o estos famosos medios tradicionales que a veces no están conscientes de los cambios que vienen en el mundo globalizado. ¿Tú has sufrido algún tipo de disputa con los medios que llegan ahí, con los compañeros, Damián? Fíjate que no en carne propia, pero sí de parte de algunos de los medios. Es decir, no de los colegas, pero sí de los medios. Porque están confundidos, y me temo que lo que tienen es más miedo a lo desconocido. Sí, ¿verdad? Que otra cosa. O sea, les da miedo que les bajen la chamba. No necesariamente, más bien que les quites el mercado. Que digamos que es distinto, ¿no? Porque mi confrontación no es con el cuate que va del Universal, ¿no? O con que son a toda madre. O son a todo dar, con el chavo que mandan del Reforma, que no tengo el gusto, ¿no? Es decir, nunca socializan ellos, o socializan entre sí nada más, ¿no? Son buena onda. Pero el asunto es que en un momento dado, ¿cómo podrían ellos saber que yo tengo 31 años de trayectoria en el medio periodístico, ¿no? Que he hecho de todo, radio, televisión, prensa escrita, que hoy, bueno, al existir medios alternativos, el internet, te abre un amplio mercado, las redes sociales, y ahora pues la gran novedad, ¿no? Esta del YouTube y de la posibilidad de hacer televisión prácticamente donde te lo en cualquier lado, con el celular, todo. Pues esto les causa así como un shock. Entonces, a mí, por ejemplo, que tengo 9 meses haciéndolo, pues ya me etiquetan de youtubero, ¿no? Y dicen, pinche youtubero que va a las mañaneras y que le pregunta, que le hace preguntas a modo al presidente. Créeme, no le hago preguntas a modo al presidente. Me queda claro. Pues eres su consentido. Le pongo temas, bueno, pues van a decir que porque le hago preguntas a modo, ¿no? Pero no, le pongo temas difíciles del entorno nacional, del entorno económico, del asunto político, del asunto naturalmente de mi estado, pero lo mismo le pregunto un tema de Oaxaca, que de Chiapas, que de Morelia, que de Morelos, que de Sonora, de Sinaloa o de Baja California. Es decir, no hay una cuestión de que tenga que ser de allá. Pero sí en el Universal, por ejemplo, en la columna Bajo Reserva, me han echado hasta patamales, ¿no? También por allá en el Reforma, ya me dedicaron en algún momento. ¿En Templo Mayor? Cuando yo también debuté el otro día en Templo Mayor y es divertido, te hace reír. Claro. Tú ya fuiste víctima ahí de estos cuates de imagen, ¿no? Sí, ahí de Eduardo Videgaray, en el que me volví el TikTok. Le mandamos un saludo a Eduardo. Afectuoso, Lo invito un día de estos a debatir en este programa, a ver si Eduardo tuviese la valentía de acudir y de compartir ideas, ¿no? Porque creo que lo que hace falta en México es identidad nacional. Y vamos a dar a conocer un dato, mi estimado Demián.
¿Sí o no que el motivo de la pregunta de izar la bandera en el Zócalo era porque estábamos desayunando en el Gran Hotel de la Ciudad de México? En la terraza, de hecho. En la terraza del Gran Hotel. Estábamos platicando del tema, porque en ese momento estábamos, Diego y yo, hagan de cuenta aquí. Y un amigo también, Felipe Fierro, otro periodista de La Mañanera. Y hagan de cuenta que aquí donde está la pared, bueno, pues estaba a la vista del Zócalo, ¿no? Entonces yo le digo, en ese momento a Diego, oye, qué gacho, así hablamos en Sonora, qué jodido se ve el Zócalo sin bandera, le digo, ¿no? Entonces, y dice Diego, sí, de hecho yo el otro día venía caminando por la plancha, me dice, y unos turistas me preguntaron que sí, ¿qué pasaba? ¿Por qué no usaban la bandera? Y entonces la respuesta que tú les diste, si mal no recuerdo, es porque por la pandemia, etcétera. ¿Cuál explicación tendría que ver con la pandemia? Yo te dije, no, bueno, yo creo que es por los de Frena, porque cuando estaba el campamento de Frena, y me consta, yo los vi, estaban en la puerta estaban principal. Ahí, pero además se meaban en la bandera, o sea, una cosa deleznable, así es. Y entonces hicimos el acuerdo ahí, Diego y yo, de plantearle al presidente este tema. El primero que le toque la palabra, dijimos, pues va a ser el que le ponga el tema al presidente. Diego le puso algunos adornos ahí, hicieran los honores. Hacer honores para que Luisa María se levantara temprano y fuera a saludar a la bandera y todo el tema, ¿no? Y varios del gabinete que creo que no gozan de levantarse temprano. Les cuesta ir de vez en cuando a las mañaneras, ¿no? Después de las chelas que se hacen los clamatos, ¿no? Entonces, para que se alivianen. Sí, literal. Pero esos fueron los adornos y efectivamente salió del desayuno a hacer esta pregunta de por qué no estaba izada la bandera. Ipso facto, el presidente agarró y dijo, se tiene que izar la bandera en el Zócalo capitalino. ¿Entendió? Casi le dice al Sandoval, no, sí, señor presidente. Han de haber regañado bien cañón al general encargado, ¿no? Mira, yo creo que Luis Crescencio Sandoval, para empezar, se levantó y ahí se fue con el rabo entre las patas, ¿no? Sí. Entre las piernas, perdón. De ahí, así hablamos en Sonora, repito. El asunto es que de ahí, pues, alguien tenía que pagar el pato, ¿no? Y entonces, ahí está la guardia de bandera de Palacio Nacional, y creo que no le fue nada bien al que está a cargo de esto. Ahora, la explicación que dieron es que está descompuesto el motor que dice la bandera. ¿Cómo chingados, pues? O sea, es el Zócalo, es el corazón de México, es la Plaza de la Constitución, o sea, es una bandera monumental que nos da identidad a los mexicanos. No, simplemente ninguna explicación es aceptable, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que tú pusieras el tema. Que me hicieran meme. Un tema un poco delicado. A ver, échale. A ver, no hay periodismo objetivo. Tenemos siempre los periodistas a tomar alguna clase de... No existe, no existe, y tienes razón. Yo fui el primero, ya pasaron las elecciones ahorita, ¿no? En el momento en el que se está emitiendo este programa, aunque lo estamos haciendo antes de la jornada electoral. Cabe destacar. Y yo dije claramente, en el caso de mi estado, a juego abierto, dije, yo voy a votar por Alfonso Durazo, ¿sí? Que es el candidato de Morena. Y dije, y voy a votar por Celida López, que es la alcaldesa de Hermosillo, que es candidata de Morena. Y dije, voy a votar por Lorenia Valles, que es la candidata, o era la candidata a diputada federal. Y voy a votar por Celeste Tadei, que era la diputada de mi distrito. Lo dije abiertamente, así como decían, 4 de 4 por la 4T. Y lo digo, te lo repito así, yo simpatizo, ¿sí?, con el presidente. Me gusta su estilo de gobernar. Lo apoyo, lo respaldo, sin embargo, eso no significa que yo le ande quemando incienso a Andrés Manuel López Obrador. Porque a usted en redes lo tachan de militante, no de periodista. No soy militante. De hecho, no soy militante. Te han ofrecido hasta una diputación, ¿no? Sí, me han invitado a participar y me he negado, la verdad. Y no soy militante, nunca he militado en ningún partido político. Pero es obvio, soy un ser humano, ¿no? Y es obvio que todos, tú, el Diego, nuestros amigos del auditorio, el dueño de Grupo Basta, todos tienen su corazoncito, ¿no? Y al final de cuentas todos tenemos ideología, tenemos un origen, tenemos una trayectoria, y estas situaciones nos marcan, ¿no? En mi caso, yo nací en una familia con una tradición de izquierda muy fuerte. Mi papá era un luchador social, muy reconocido allá en Sonora, que en paz descanse, don Rubén Duarte Rodríguez, a quien le llamaban el Lennon allá, y que era dirigente de un partido trotskista, ¿no? Que se
que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Entonces, el asunto es que yo nací en esa tradición familiar, todos mis tíos son chairos, bien chairos, de hecho yo soy el que salió más moderado, ¿no? Así es, yo soy el procapitalista, ¿no? Y que de hecho hay que decirlo, abiertamente, hay quienes acusan al presidente de ser comunista, ¿no? Y él mismo dijo ayer, ¿no? En estos días ha dicho de que va a enmarcar como la Dirección Federal de Seguridad en 1970, cuando trabajaba con don Enrique González Pedrero en el Instituto Indigenista, la Dirección Federal, o el CISEN en ese entonces, lo tachaba de comunista. Así es. ¿Así? Entonces, y yo que soy estudioso del fenómeno económico y de la historia, además, en eso coincidimos mucho el presidente y yo, por eso me cae rete bien, además. Yo lo veo, y el presidente, más que un comunista, es un capitalista clásico. De hecho, su guía en estos asuntos que tiene que ver con su visión económica no es otro que Franklin Delano Roosevelt. Pues yo se lo he dicho al presidente, oiga, señor presidente, pues ya estamos viendo, ¿no?, que usted está impulsando la lógica, las políticas keynesianistas, toda la visión rooseveltiana. Incluso llegué a preguntarle cuándo nos va a presentar el New Deal a la mexicana, ¿no? Y entonces él me dice, pues sí se parece, pero no es igual, nosotros tenemos nuestros propios toques de la lógica económica, pero sí tienes razón, Roosevelt es el referente. Entonces, ¿cómo puede ser comunista alguien que está muy identificado con la lógica rooseveltiana de reconstrucción de los Estados Unidos de los años 30, después de la crisis, del crack de la bolsa? ¿Cómo pudiera ser alguien que llevó a Estados Unidos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo salir triunfante? Porque al final de cuentas de Truman, pues así es, no fue el que ganó. Él fue el que tomó la decisión de tirar las bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, pero no más. Prácticamente la guerra, cuando muere Roosevelt, ya estaba ganada, prácticamente porque se echaron así. Entonces, para mí, ideológicamente, yo tendría que decir, pues López Obrador es fresa, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Yo lo veo él muy comprometido, y me gusta mucho esto que dice, y yo lo digo abiertamente, por el bien de todos, primero los pobres. Me gusta mucho esa frase, porque engloba precisamente lo que es López Obrador. Es decir, cuando dice por el bien de todos, subrayo la palabra todos. Es decir, todos somos todos, los ricos, los pobres, los de clase media, los empresarios, los emprendedores, ya los dijo periodistas. Aquí que Demian es rico, ¿no? Dice los ricos, ¿no? Entonces ese es el asunto, es por el bien de todos, porque el empeño de López Obrador es construir un verdadero mercado interno de consumo. Y es importante, tú lo sabes bien, Diego, que en los últimos 50 años, quizás un poco más, México ha tenido dos países, ¿no? Uno, el de los que sí estamos, tú dices que soy rico, no lo soy, vivo de alguna manera y a jalones y empujones en la clase media, media, con algunos lujos, pero no en exceso. Gustos que uno se merece. Gustos burgueses, ¿no? Exactamente. Pero el asunto es que ha habido esa diferenciación de muchos años, ¿no? Y eso nos ha llevado a un extremo clasismo, a un racismo también, en donde tú eres moreno, yo soy blanco, y entonces tú y yo no tenemos por qué ser amigos, ¿no? O yo soy sonorense y tú eres tabasqueño y dices, pues fúchila, ¿no? Sonora, así es, es correcto. Ajá, por esa xenofobia que ellos no se dan cuenta que la tienen, además, y sigue existiendo el clasismo. Sí existe, ¿no? mucho, así es. Entonces, el asunto de fondo es que en este sentido hay un México de 30 millones de mexicanos que tenemos, hay que decirlo, tú también, tenemos todo, porque tú estudias en el ITAM, por ejemplo, ¿no? Entonces digo para ser claros, y que podemos pasearnos aquí por Polanco y que tenemos casa en Hermosillo, como es mi caso, y un depa en la Ciudad de México, que puedo agarrar el avión, ir y volver, etcétera, y que traigo 2 celulares, y que tengo es un lujo. Exactamente. Y hay gente que no tiene nada. El México de los que no tienen nada, que tienen que estar viendo qué demonios van a comer, o sea, ya no digamos cómo pagar el celular o cómo pagar la luz, no.
En Sonora existe la pobreza extrema y existe gente que padece hambre así. En Tabasco, de que no tengan que comer. En Tabasco es muy cómodo. Cambia un poco la perspectiva. Podemos pensar, tú eres pobre y vives en una choza, ¿no? Pero sales y bajas de un árbol, una papaya, ¿no? O un plátano, pescas una mojarra, de esas que luego sube el presidente. Imagínate que estás en Sonora, allá, en medio de la nada. Un desierto. No hay ríos, no hay árboles, ni sombra. Ahí si acaso hay un saguaro por ahí. Entonces, pues ni modo que cases cachorras, pues, ahí en el desierto, ¿no? Es decir, las condiciones en Sonora sí son muy críticas. Hay gente, y lo dijo en la campaña el candidato al que ya me referí, pues a él lo que le sorprendió en la campaña es darse cuenta de ese Sonora que padece hambre, y eso es algo muy realista. 130,000 sonorenses están en una condición de pobreza en donde no tienen para comer al día siguiente. No, de hecho las comunidades indígenas son los que menos tienen ese problema, aunque sí las hay, los seris, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero no, son sonorenses, somos yoris, ¿no? Los yoremes son los de las naciones originarias allá, los yoris somos los mestizos o los blancos, etcétera, y son comunidades de gente como tú, como yo, que no tenemos nada que ver con las naciones originarias, que quizás no hemos tenido la perspectiva de que nos vaya bien en la vida, etcétera, y que literalmente no tienen para comer. Yo por eso, siempre que puedo le ayudo a la gente allá. Yo no tengo capacidad económica para tener empleados, ¿no? Quisiera, pero tengo, por ejemplo, una señora que es mi ama de llaves, ¿no? A quien le doy confianza, incluso tiene llaves de mi casa y todo esto, y cuando no estoy es la que me cuida la casa, son, ¿no? Parte de la familia. Exactamente, casi. Y pues lo menos que uno puede hacer es tratarlos bien, ¿no? Amor con amor se paga. Exactamente, y pagarles bien y ayudarles con sus necesidades cuando les surgen algunos problemas. Pero sí es muy realista lo que digo, y es más acentuado todavía en el sur del estado. Es muy interesante, sí. Okay. Sonora es un caso muy peculiar, creo que único en todo el país, porque, mira, tú dices, es que los de Garza García, Nuevo León, viven a todo dar, ¿no? Son los ricos de los ricos. Pues los ricos sonorenses son más ricos que estos cabrones, ¿sí? Así. Nada más que los pobres, o sea, ahí te va. Apellidos. Los Fernández Díaz González, es la familia más rica de Sonora. Así es, tienen activos por más de $4,000 millones. Los Bours, son la 10ª familia más rica del país. ¿Y la familia Pavlovich no entra ahí? La familia Pavlovich no entra entre los ricos de los ricos, pero sí forman parte de la burguesía sonorense. Los Gándara también forman parte de la burguesía. Y es gente que tiene todo, no le falta nada, que nacieron en pañales de seda. Y mira, la gobernadora Pavlovich es la que menos tiene la culpa de su origen, porque ella es como de la nobleza, pues, es de la nobleza sonorense. Ella es hija de Alicia Arellano Tapia. Ella fue la primera mujer senadora del país, en tiempos de Luis Echeverría, y fue alcaldesa. Órale, además, doña Alicia, que en paz descanse, por cierto, fue alcaldesa de Hermosillo y de Magdalena de Quino. Entonces, de alguna manera, cuando nace Claudia Pavlovich, pues ella ya tenía todo hecho. Entonces, era muy curioso, ¿no? En la vida de ellas dos, porque son dos hermanas, Alicia, que es la mayor, y Claudia, pues a Alicia es a la que prepararon para hacer política, ¿no? Y no se le dio, es muy como curioso. El caso de Salinas de Gortari y su hermano Raúl. Exacto, y no se le dio, y a ella la prepararon y la mandaron a estudiar ciencias políticas y todo eso, Alicia, y no se le dio, y se le ocurrió a Alicia además casarse con un gringo, y entonces ahí digamos que ahí se chingó el asunto, ¿no? Y a Claudia la habían preparado así para hacerla bonita, la mandaron a estudiar francés, aprendió a tocar el piano, etcétera. Y resulta que fue la que terminó siendo política, sacando la casta. Así es, entonces es curioso, ¿no? No, pero hay familias de veras en Sonora que viven en la opulencia, e incluso hay sonorenses que viven en la clase media que se creen ricos, pero no saben, no tienen idea de lo que es eso. Yo los he visto, pues, yo he estado en las casas de los ricos de entre los ricos. Así es, y es una cosa impresionante, ¿no? Los ricos de aquí del Valle de México sí tienen cosas, sí tienen hábitos, así muy fifís, les gusta estudiar francés, viajar a Europa, pero los ricos de Sonora son otra cosa, la verdad, es gente la verdadera que tiene, burguesía. Es la verdadera burguesía, pero el contraste es muy fuerte porque la gente más pobre del país también vive en Sonora, es muy interesante. Pueden ser quizás no proporciones tan grandes como las de pobres que pueda tener un estado como Oaxaca, ¿no? Pero los más pobres
pobres de entre los pobres viven en Sonora, ¿no? Entonces es un estado de extremos, tanto en el clima como en el asunto de la pobreza, ¿no? Qué interesante. Mi estimado Damián, lamentablemente, pues nos encantaría abrevar en las conversaciones, que ese tipo de conversaciones para todas y todos en el auditorio, pero pues el tiempo nos come. Si bien los programas son de 30 minutos, pero al tener personalidades como tú, pues bueno, es prudente, más que prudente extenderse. Me permito comentarte la temática del programa. Siempre al final tenemos una pregunta para toda nuestra audiencia, y en este caso pues para nuestros invitados y aquí para Daniel también. La vamos cambiando. Entonces la pregunta cantón de la transmisión del día de hoy sería: ¿cuál ha sido tu presidente favorito mexicano? En mi caso, yo voy a referir que hay muchos, ¿no? A manera de protegerme un poco de la polémica, me voy a permitir citar al presidente don Adolfo Ruiz Cortines, el presidente que gustaba de jugar dominó, el presidente cuyos trajes eran súper elegantes, etcétera, etcétera, etcétera. El mío sería don Adolfo Ruiz Cortines. Mi estimado Daniel, si me permites, pasamos con el invitado. Sí, mi estimado Damián, ¿cuál ha sido tu presidente favorito mexicano? A mí me simpatiza mucho Adolfo López Mateos, porque era el galán. Aunque no es mi presidente favorito, debo decir que me gusta mucho la imagen que él tenía del Playboy, Okay. Y esta frase que decía: que toca hoy, vieja o viaje, decía. Pero el asunto es que él correspondía con una época muy interesante de la vida pública del país, que era precisamente la etapa del desarrollo estabilizador. Y López Mateos, su personaje correspondía precisamente con una fase en la que parecía que México llegaba al primer mundo, sí, ¿no? El milagro mexicano. Exactamente. Entonces, pudiera ser por su campechana manera de conducirse. Pero no. Yo tiendo a ser bastante más clásico al respecto de los presidentes. A mí me gusta mucho el papel de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que creo que es el que propició ese milagro mexicano, y el que dio pie precisamente al México moderno de hoy, porque quizás nuestros amigos no conocen la Ciudad de México, sí, ¿no? O quizás no conocen lamentablemente Hermosillo, por decir algo, pero son ciudades que han tenido un desarrollo y un esplendor, ¿no? La Ciudad de México lo mantiene, Hermosillo está en decadencia ahorita, estamos esperando recuperarlo, de hecho de eso se trata, pero son lugares que vieron su desarrollo a partir precisamente de estos esfuerzos, ¿no? Ok, mira qué interesante. Y a manera de conclusión, mi estimado Daniel, yo creo que el mío sería... Es muy difícil teniendo a Lázaro Cárdenas como gran figura, pero sin duda sería Miguel Alemán Valdés. Creo que es el primer presidente con este perfil civil, ciudadano, y más que nada yo como Puma de corazón, como egresado de la universidad, pues bueno, la construcción de la ciudad universitaria en su sexenio me parece increíble. Eres hecho en Cebú, pues. Así es. Ándale, muy bien. Aquí yo debo recalcar que el presidente ya no le va a dar la palabra a Damián por no haberlo mencionado, ni a mí, Ya, ¿en qué problema nos metimos? Pero bueno, pues les agradezco mucho que hayan sintonizado la transmisión del día de hoy. Reitero nuevamente que nuestro invitado especial de hoy fue Damián Duarte. Damián, no sé si gusta compartir tus redes sociales para que te sigan nuestros seguidores. Sí, cómo no. Miren, me pueden seguir en YouTube y a través del canal Sonora Power. También tengo un fanpage en el Facebook que es Damián Duarte Periodista, así como es mi nombre, acuérdense con una E. Y en el Twitter tengo una cuenta que es @Demiandu, así como es mi nombre y las dos primeras letras de mi apellido. Tengo una página web, ya saben que hago de todo, pues periodismo digital, es www.pxnweb.com. Agradecerles, Diego, Daniel, el favor que me hacen a Grupo Cantón, reiteradamente, y decir pues que ojalá no sea la última, sino la primera de muchas. Esperemos poder contar con tu presencia como invitado especial. Para mí sería un gusto tenerte aquí. Y pues es correcto, muchísimas gracias a todos y todas por sintonizarnos. Los invito a leer y a vernos los lunes, los miércoles y los viernes en punto de las 8 de la noche en Diario Basta y en todas las redes sociales de Grupo Cantón. Gracias. Nos vemos, nos vamos.